Iman Issa. Iman Issa nació en 1979 en El Cairo, Egipto. Issa trabaja principalmente creando instalaciones y esculturas, empleando una variedad de formas y estrategias para profundizar las asociaciones políticas y personales de la historia, el lenguaje y el objeto. Issa reinterpreta objetos históricos en una escala íntima. En su serie Material, que hizo en el 2010, propone materiales y formas alternativas para monumentos que se han convertido en una vergüenza para su gente. Cada propuesta tiene títulos irónicos que apuntan a la imposibilidad de representar el pasado con absoluta fidelidad. Por ejemplo, material para una escultura que recuerda la destrucción de un monumento público en nombre de la resistencia nacional. Material para una escultura que conmemora a un cantante cuyo canto se convirtió en una fuente de unidad de las fuerzas opuestas. Material para una escultura que conmemora la victoria de lo que inicialmente parecía ser un ejército inferior. Material para una escultura que conmemora a un economista cuyo nombre ahora es el nombre de las calles y plazas que alguna vez frecuentaba. Material para una escultura que actúa como un testimonio de los países en desarrollo y declive continuo. Material para una escultura que conmemora la vida de un soldado que murió defendiendo a su nación contra enemigos intrusos. Material para una escultura que representa un monumento erigido en el espíritu de desafío de un poder mayor. Material para una escultura que representa un pasado lleno de lujos y decadencia. Material para una escultura que conmemora a un hombre ciego que se convirtió en un gran escritor, abriendo un mundo de posibilidades para la gente de su nación. En el 2012 hizo otro proyecto que tituló Lexicon, una instalación de muchas partes en las que Issa nuevamente considera el espacio de interpretación abierto entre texto y objeto. Usando textos cortos para describir obras de arte de mediados a finales del siglo XX, con títulos de una sola palabra como seducción o trabajo duro, el artista reinterpreta estos objetos con una nueva versión contemporánea. Al hacerlo, ella desquicia el trabajo físico de su definición escrita y señala tanto la mutabilidad del lenguaje como la naturaleza a veces arbitraria de la exhibición museológica. En el 2015 hizo una serie de esculturas que llamó Estudios sobre el Patrimonio, donde reinventa artefactos históricos de museos y sitios arqueológicos. Las esculturas resultantes de estas reinterpretaciones, colocadas junto a las reliquias originales, alzan cuestionamientos sobre los relatos de las historias políticas y sociales de los objetos presentados, siendo igualmente caprichosos que las reliquias. Donald Judd. Donald Judd es una figura histórica en la historia del arte de la posguerra. En la década de 1950 estudió filosofía e historia del arte y tomó clases de arte en Nueva York. Primero fue reconocido públicamente como crítico de arte, escribiendo críticas para la revista Arts. Fue durante este tiempo que cambió de ser un pintor abstracto a productor de los volúmenes huecos y rectilíneos por los cuales se hizo conocido. La clave de esta transformación fue su ensayo Objetos específicos, escrito en 1964. Este texto celebra un nuevo tipo de obra de arte sin ataduras a las ideas tradicionales de la pintura y la escultura. Se enfoca en la investigación del espacio real, las tres dimensiones. En 1964, Judd comenzó a trabajar con fabricantes profesionales de metal para hacer su trabajo con hierro galvanizado, aluminio, acero inoxidable, latón y cobre. Esto eliminó de su estudio y de su práctica la creación artística de manos a la obra, un cambio que fue de gran importancia para la generación de artistas conceptuales, quienes decían que las ideas mismas, exentas de cualquier materialización, pueden existir como arte.
A mediados y a finales de la década de 1960, Jod produjo y exhibió una gran cantidad de sus esculturas icónicas, entre ellas stacks, montones, que se cuelgan a intervalos regulares desde el piso hasta el techo, progressions, progresiones, cuyas medidas siguen secuencias numéricas simples, protuberancias que salen de la pared y cajas instaladas directamente en el piso. Este vocabulario escultórico continuó sirviendo como una base a partir de la cual Jod desarrolló muchas versiones con combinaciones de metales, plástico de colores y madera. En 1968, Jod compró un edificio de 5 pisos en Soho, Nueva York, que usó como casa y estudio. Varios años más tarde, se establecería en Marfa, Texas, donde se enamoró del paisaje del desierto de Chihuahua y su población escasa. Tanto en Nueva York como en Texas, diseñó sus espacios para incluir instalaciones permanentes de su trabajo, junto con la de sus amigos artistas como Larry Bell, John Chamberlain, Dan Flavin y otros. En Marfa, este proyecto finalmente creció con la ayuda financiera de la Fundación Dia Art Foundation. Se convirtió en un museo que ahora se le llama la Fundación Chinati. Las instalaciones de Jod y las esculturas que creó indican que consideraba que el espacio en sí mismo era un material tan esencial como las superficies industriales con las que se construyeron sus objetos. La arquitectura y el diseño siempre fueron parte de su formación y dedicó parte de su vida a preservar y reutilizar edificios existentes, al diseño de muebles y de grabados. A lo largo de su vida, Jod continuó publicando artículos defendiendo el valor del pensamiento crítico y la importancia de los artistas para la sociedad. Barbara Kruger. Barbara Kruger nació en 1945 en Newark, New Jersey. En 1966 trabajó en el departamento de diseño de la revista Mademoiselle y fue nombrada diseñadora principal de la revista un año después. Kruger se ganaba la vida con el diseño gráfico que hacía para revistas, diseños de portadas y de libros y edición independiente de imágenes. A fines de la década de los 60 también desarrolló un interés en la poesía, asistiendo a lecturas y talleres de literatura. Las primeras obras de Kruger eran grandes tapices tejidos de hilo, cuentas, lentejuelas, plumas y cintas. Ejemplificaban la recuperación feminista de la artesanía durante este periodo. A pesar de su inclusión en las bienales y galerías, no estaba satisfecha con su producción ni con sus pocas preocupaciones sobre temas sociales y políticos. En el otoño de 1976, Kruger abandonó la creación artística y se mudó a Berkeley, California, donde dio clases en la Universidad de California durante 4 años y se sumergió en los escritos de Walter Benjamin. Tomó fotografías produciendo una serie de detalles en blanco y negro de exteriores arquitectónicos combinados con sus propias reflexiones sobre la vida de los que viven dentro. Kruger dejó de tomar fotografías y comenzó a usar imágenes encontradas, principalmente de medios impresos estadounidenses de mediados de siglo, con palabras agrupadas directamente sobre ellas. Sin título, Perfecto, hecha en 1980, retrata el torso de una mujer con las manos juntas en oración, evocando a la Virgen María o la reencarnación de la feminidad sumisa. La palabra perfecto está estampada en el borde inferior de la imagen. Estos primeros collages, en los que Kruger utilizó técnicas que había perfeccionado como la diseñadora gráfica, hacen provocaciones y comentarios políticos, sociales y especialmente feministas sobre religión, sexualidad, estereotipos raciales y de género, consumismo, avaricia corporativa y poder. A principios de la década de 1980, Kruger perfeccionó un estilo característico, usando imágenes recortadas a gran escala en blanco y negro y yuxtapuestas con aforismos concisos y a menudo irónicos. Estos eran impresos en el tipo de letra Futura Bold, en negro, blanco o rojo intenso. Obras como
Tu mirada golpea el costado de mi cara y yo compro, por lo tanto, soy, son obras que hacen que los espectadores confundan cualquier noción clara de quién está hablando. Estas obras funcionan exitosamente en cualquier escala. Las distribuyó en forma de paraguas, bolsas, postales, tazas, camisetas y carteles, confundiendo los límites entre el arte y el comercio y llamando la atención sobre el papel de la publicidad. Kerry James Marshall. Kerry James Marshall usa la pintura, las instalaciones escultóricas, el collage, el video y la fotografía para comentar sobre la historia de la identidad negra tanto en Estados Unidos como en el arte occidental. Es conocido por sus pinturas que se centran en las personas negras históricamente excluidas del canon artístico. Ha explorado cuestiones de raza e historia a través de imágenes que van desde la abstracción hasta la narrativa de los cómics. Marshall nació en Alabama en 1955 y creció en Watts, Los Ángeles. En una entrevista dijo: "No se puede nacer en Birmingham, Alabama, y crecer en Los Ángeles, cerca de la sede de los Black Panthers, y no sentir que tienes algún tipo de responsabilidad social. No puedes mudarte a Watts en 1963 y no hablar de eso". A lo largo de la historia de Estados Unidos, muy poco ha sido posible para las personas negras. A pesar de que la sociedad ha cambiado con nuevas generaciones, aún no es posible mucho. Cuando Kerry estaba en la universidad, estaba fascinado por el trabajo de Bill Traylor, un artista que nació en la esclavitud en Alabama y aprendió por sí solo a dibujar y a pintar. La obra de Traylor lo inspiró a crear más obras de arte relacionadas con los estereotipos de las personas negras. Su trabajo está inmerso en la historia y la cultura popular negra y utiliza la negrura para abordar críticamente la marginación de los negros en la esfera visual. Sus obras de arte están basadas en la identidad e hizo que la estética negra fuera visible, trayéndola a la narrativa del arte. La mayor parte de las pinturas de Marshall utilizan alegorías y simbolismo. Su tema de trabajo son sus inquietudes con los regímenes coloniales. Sus imágenes a veces sugieren pancartas populistas, textos ornamentados y figuras mirándolos directamente. Marshall basó varias de sus piezas a principios de la década de 1990 en hechos reales de la historia estadounidense. Una de estas pinturas, Voyager, pintada en 1992, es un barco equipado para transportar esclavos africanos a América. Abundan los símbolos en esta pintura: las dos figuras negras en el barco, las flores colgadas alrededor del cuello de la mujer, el contraste entre las nubes claras y airadas y la oscuridad del fondo superior, una calavera en el agua justo debajo del barco, insinuando el futuro condenado de los africanos. Estas pinturas obligan a las personas a pensar en algo que preferirían olvidar. A través de su agudeza formal, el trabajo de Kerry James Marshall revela y cuestiona las construcciones sociales de belleza, de gusto y de poder. Escribió: "Renuncié a la idea de hacer arte hace mucho tiempo porque quería saber cómo hacer pinturas. Pero una vez que llegué a saber eso, reconsideré la cuestión de hacer arte como un tema crítico". Shirin Neshat. Shirin Neshat nació en 1957 en Qazvin, Irán, una pequeña ciudad a 2 horas de Teherán. En 1974, a los 16 años, fue enviada a los Estados Unidos para completar su educación. La Revolución Islámica le impidió regresar a su país de origen por cerca de 20 años. Las primeras obras de Neshat fueron fotografías. La Revelación o Mujeres de Alá son obras donde explora las nociones de feminidad en relación con el fundamentalismo islámico y la militancia en su país de origen. Comenzó a hacer videos que se apartaron del contenido y la crítica política y jugaba con imágenes y narrativas más poéticas. Hizo una trilogía que consistía en instalación de videos titulada Turbulencia, Ruptura y Fervor. Usó dípticos de pantallas,
retratando oposiciones abstractas basadas en el género y la sociedad, el individuo y el grupo. Estos trabajos insinúan la naturaleza restrictiva de las leyes islámicas con respecto a las mujeres. Se abren deliberadamente a múltiples lecturas, llegando a conclusiones universales. Otros videos como Soliloquio, 1999, Poseído, 2001, Pulso, 2001 y Tooba, 2002, junto con la película Pasaje, 2001, se basan en esta misma fórmula, presentando narraciones ambiguas. Neshat ha colaborado con la cantante y compositora Susan Deyem y con compositores como Philip Glass. En el 2003, el laboratorio de guionistas del Instituto Sundance ayudó a Neshat a desarrollar y comenzar la producción de la película Mahdod, una adaptación de la novela de Sharnush Parsipur llamada Mujeres sin hombres. Neshat continúa investigando temas sobre religión, violencia, locura y género. Gabriel Orozco. Gabriel Orozco nació en Jalapa, en el estado de Veracruz, en 1962. Fue a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Ciudad de México y después estudió en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Desde entonces ha viajado mucho y ha vivido en Berlín, en la Ciudad de México y en Nueva York. Orozco hace dibujos, instalaciones, fotografías, esculturas y videos. Su vocabulario estético tiene mucho que ver con el arte conceptual, las tradiciones artísticas de su México natal y los ready-mades de Marcel Duchamp. La relación de los objetos cotidianos entre sí y con los seres humanos es el tema principal de Orozco. En sus primeros trabajos colocó objetos en lugares inesperados, documentando su presencia en fotografías. 5 problemas, por ejemplo, es una fotografía que muestra 5 papas encima de 5 pilas de cuadernos de espiral en una papelería. En 1994 hizo tapas de yogurt, una serie de tapas de yogurt de plástico transparente con bordes de colores. También hizo Ventilador, una instalación donde rollos de papel de baño cuelgan de las aspas de un ventilador. Los animales, los insectos y el cuerpo humano son constantes sujetos del trabajo de Orozco. Perro dormido, La silla de mi perro y Orina de perro en la nieve son fotografías que ilustran su interés por los perros, mientras que obras como Pulpo y Oficina documentan objetos cotidianos en extrañas posiciones. Además de la anatomía, la abstracción geométrica también ha sido un tema de investigación. Obras como Caminos del Pensamiento y Papalotes Negros son marcas geométricas trazadas a lápiz en cráneos humanos. Boleto de Alitalia es un boleto de avión con patrones circulares que evidencia la idea de Orozco de que el arte se puede hacer donde sea. Matrix Móvil, 2006, presenta un esqueleto de ballena que sacó del Parque Nacional en Baja California, dibujado con patrones geométricos en lápiz y suspendido desde el techo. Adrian Piper. Adrian Piper es un artista conceptual y filósofa estadounidense. Su trabajo investiga el ostracismo profesional, la otredad, el traspaso racial y el racismo. Utiliza medios tradicionales y no tradicionales para provocar el autoanálisis. En 1981, Piper publicó un ensayo titulado Ideología, Confrontación y Autoconciencia Política, en el que analiza conceptos que también explora a través de su arte. En su ensayo, habla sobre el autoexamen humano y las estructuras de creencias que sirven para individualizarse del otro. Estas creencias comienzan con nuestras primeras experiencias en el mundo y no se cuestionan hasta que son atacadas por nuevas experiencias que rompen la conformidad, introduciendo dudas. Piper argumenta que las creencias que tendemos a mantener por más tiempo y que evitamos exponer al examen
son las que nos hacen definir quiénes somos y cómo existimos en el mundo en general. Ella señala que estas ideologías a menudo son responsables de comportamientos insensibles y egoístas, y generalmente a expensas de otros individuos. Piper concluye en el ensayo diciéndole a los lectores que si considerar los puntos que plantea los hace sentir cohibidos por sus creencias políticas en el más mínimo grado, o les hace tener incluso el más mínimo atisbo de duda sobre las veracidades de sus opiniones, entonces considera que la pieza es un éxito rotundo. Gobierno de México.